Para el 2026, si Maquiavelo tiene razón, la fuerza y la astucia lo son todo. El fin justifica los medios. Hay un momento, justo antes de que termine un año, en el que el ruido se detiene por unos segundos. No es silencio exterior, es algo más incómodo. Es el instante en el que te das cuenta de que el tiempo no te persigue, te observa. El calendario no amenaza, revela. Y 2026 no llega para darte una oportunidad, llega para mostrarte quién eres, cuando ya no hay excusas nuevas que inventar. La mayoría cruzará el umbral del nuevo año con deseos vagos, con promesas que no resistirán Otros se refugiarán en la distracción, convencidos de que cambiar el número basta para cambiar la vida. Pero hay una minoría que siente algo distinto, una presión silenciosa, una claridad incómoda, la intuición de que este año no será amable con la debilidad, ni paciente con la indecisión. Maquiavelo comprendía que el tiempo no premia las buenas intenciones, sino la preparación. El destino, decía, favorece a quien sabe dominarse antes de intentar dominar cualquier otra cosa. 2026 se presenta bajo esa misma lógica. No exige entusiasmo, me exige estructura. No recompensa el deseo, recompensa el control. Este año te enfrentará a una verdad simple y brutal. En todo lo que no has corregido hasta ahora, se amplificará. Tus hábitos, tus evasiones, tus miedos racionalizados, tus pequeñas traiciones personales, nada quedará oculto. No porque alguien te observe, sino porque tú ya no podrás mirar hacia otro lado. Aquí comienza un proceso que no es inspirador ni cómodo. Es un proceso de despojo, porque no puedes entrar en 2026 cargando la versión de ti que solo sabía sobrevivir. Sobrevivir fue suficiente hasta ahora. A partir de este punto, se vuelve insuficiente. Maquiavelo no hablaba de moralidad abstracta, hablaba de realidad. Entendía que el poder más importante no es el que se exhibe, sino el que se administra internamente, el que se ejerce cuando nadie aplaude, el que se mantiene cuando nadie vigila. Ese es el tipo de poder que 2026 exigirá de ti. No se trata de volverte visible, se trata de volverte sólido, de operar con una calma que no necesita aprobación, de tomar decisiones sin narrarlas, de moverte sin anunciarte. Mientras otros buscarán validación, tú aprenderás a construir margen. Mientras otros reaccionen, tú calcularás. Mientras otros se desgasten explicándose, tú reducirás palabras y aumentarás precisión. Este año no te pedirá que seas más rápido, sino más exacto. No más emocional, sino más consciente. No más intenso, sino más consistente. Cada día será un voto silencioso a favor o en contra de la persona que estás formando. Y esos votos, acumulados, definen identidades que ya no necesitan demostrarse. Entrar en 2026 es aceptar que ya no puedes negociar con tus debilidades como si fueran parte de tu personalidad. No lo son. Son hábitos sin corregir, son límites no impuestos. Son decisiones pospuestas demasiado tiempo. El verdadero cambio no será visible al principio, será interno, casi imperceptible. Empezará cuando dejes de explicarte por qué algo no se puede y empieces a preguntarte si simplemente no has tenido el carácter de sostenerlo. Ahí comienza la disciplina real, no como castigo, sino como forma de libertad. Maquiavelo entendía que quien no se gobierna a sí mismo siempre será gobernado por circunstancias, personas o impulsos. 2026 será implacable con quienes vivan a merced de sus estados de ánimo, pero será extraordinariamente generoso con quienes aprendan a obedecer un código interno más alto que sus emociones momentáneas. Este no es un año para anunciar transformaciones. Es un año para ejecutarlas en silencio, para dejar que el tiempo haga el trabajo de testigo, para permitir que la coherencia entre lo que piensas, decides y haces se convierta en tu única firma. Lo que viene no será fácil, pero será claro. Y la claridad, cuando se sostiene el tiempo suficiente, se convierte en poder. Aceptar 2026
implica aceptar una ruptura, no con el mundo, sino contigo mismo, con la versión que aprendió a justificarse, a posponer, a confundir comprensión con indulgencia. Esa versión no es malvada ni inútil, simplemente ya no sirve para lo que viene. Maquiavelo advertía que conservar lo que ya no es funcional es una forma lenta de autodestrucción. Los imperios no caen por ataques externos, caen por tolerar debilidades internas demasiado tiempo. Este año no te pedirá que te reinicies, te exigirá que elimines, que cortes sin dramatismo, que observes tus rutinas con frialdad y reconozcas cuáles producen fuerza y cuáles la drenan. No hay neutralidad. Cada acción cotidiana o construye control o lo filtra. Cada lección, aparentemente pequeña, educa a tu mente sobre quién manda realmente. El error común es creer que la transformación es emocional. No lo es. Es logística. Es estructural. Es decidir con antelación cómo actuarás cuando no tengas ganas, cuando estés cansado, cuando nadie te observe. Ahí se define el carácter, no en los momentos intensos, sino en los ordinarios. Maquiavelo entendía que la disciplina no debía depender del ánimo, porque el ánimo es volátil. El control, en cambio, se diseña, se anticipa, se impone con sistemas simples y repetibles. En 2026, dejarás de esperar, sentirte listo. Actuarás porque es lo que corresponde a la identidad que estás construyendo. Habrá incomodidad, no externa, sino interna. El viejo impulso de explicar, de buscar comprensión, de suavizar decisiones firmes. Resistirás ese impulso, no porque sea incorrecto, sino porque ya no es necesario. La claridad no necesita defensa, la coherencia no pide permiso. A medida que avances, notarás algo inquietante, menos ruido emocional, menos urgencia, menos necesidad de reaccionar, no porque te vuelvas insensible, sino porque empiezas a dominarte. El autocontrol no elimina emociones, las coloca en su lugar correcto. Como datos, no como órdenes. 2026 pondrá a prueba tu paciencia antes de ofrecerte resultados visibles. Esa demora es deliberada. Sirve para filtrar a quienes solo buscan alivio rápido. Maquiavelo sabía que la mayoría abandona justo antes de que el esfuerzo empiece a rendir poder real. Tú no lo harás, porque ya no mides el progreso por aplausos, sino por alineación interna. Este año aprenderás a moverte sin testigos, a trabajar sin narración, a mejorar sin anunciarlo, no por secreto, sino por eficiencia. La energía que antes gastabas en explicar se redirige a ejecutar. La que antes se perdía en reacción, ahora se convierte en reserva. La disciplina empieza a cambiar tu percepción del tiempo. Los días dejan de ser algo que te sucede y pasan a ser algo que administras. No con rigidez obsesiva, sino con intención clara. Dormir, entrenar, estudiar, trabajar, pensar, cada bloque cumple una función. Nada queda al azar. Maquiavelo hablaba del dominio como una forma de previsión, no reaccionar cuando el problema ya existe, sino estructurar la vida para que ciertos problemas no tengan espacio. En 2026, reducirás fricción antes de que se convierta en conflicto. Ajustarás temprano, corregirás en silencio. Con el tiempo, otros lo notarán, no porque lo digas, sino porque tu presencia cambia. Menos explicaciones, a más consistencia. Menos promesas, a más cumplimiento. Algunos se sentirán incómodos. Otros se ajustarán. Ambos efectos son naturales. El orden siempre incomoda al caos. Este es el punto donde muchos retroceden, donde la soledad inicial del cambio se vuelve evidente. Maquiavelo advertía que quien redefine su camino no puede esperar acompañamiento inmediato. La mayoría solo entiende los resultados finales, no los procesos silenciosos. Tú sigues adelante, no con prisa, sino con dirección. Porque 2026 no se trata de llegar rápido, sino de llegar intacto, con control,
con criterio, con una identidad que ya no depende de estados emocionales, sino de estándares sostenidos día tras día. En algún punto de 2026, comprenderás que la verdadera dificultad no está en empezar, sino en sostener. El inicio siempre trae energía prestada. La continuidad exige algo más raro, en sobriedad mental. Maquiavelo observó que la mayoría de los hombres puede actuar con valentía, por impulso, pero muy pocos pueden hacerlo por hábito. Y el hábito, cuando está bien diseñado, supera cualquier arrebato de motivación. Aquí comienza una fase menos visible y más exigente. La fase en la que el entusiasmo ya no empuja y solo queda el acuerdo interno que hiciste contigo mismo. En este tramo, la disciplina deja de sentirse heroica y empieza a sentirse normal. Eso es una señal correcta. El poder real nunca se siente extraordinario. Se siente estable. Aprenderás a desconfiar de tus propios estados de ánimo, no a reprimirlos, sino a no otorgarles autoridad. El cansancio no decide. El aburrimiento no decide. La duda no decide. Decides tú, basándote en criterios definidos con antelación. Esto reduce el desgaste mental de forma radical. Cuando las decisiones importantes ya están tomadas de antemano, la ejecución se vuelve más ligera. Maquiavelo entendía que la previsibilidad emocional es una debilidad, no para los demás, sino para uno mismo. Si siempre actúas cuando te sientes bien, tu progreso dependerá de variables que no controlas. En 2026, invertirás esa ecuación. Te sentirás bien porque actúas de acuerdo a tu estándar, no al revés. Empiezas a notar que ciertos estímulos pierden fuerza. Opiniones ajenas a comparaciones artificiales, no porque seas superior, sino porque ya no te resultan relevantes. Tu atención se vuelve más selectiva. Y la atención, cuando se protege, se convierte en un recurso estratégico. Este año te entrenará en la incomodidad silenciosa de no reaccionar, de dejar que otros hablen más de la cuenta, de observar sin corregir, de permitir que el tiempo haga lo que la confrontación haría peor. Maquiavelo sabía que el silencio bien usado revela más que cualquier interrogatorio. Las personas siempre se exponen solas, cuando no las interrumpes. Con esa observación llega una nueva claridad. Empiezas a ver patrones donde antes solo había ruido. Repites menos errores porque entiendes mejor las causas. Tomas distancia emocional, no para aislarte, sino para evaluar con precisión. El desapego no te vuelve frío, te vuelve exacto. En 2026 dejarás de confundir actividad con progreso. Harás menos cosas, pero con mayo era intención. Cada compromiso será evaluado por su costo real en tiempo, energía, foco. Aprenderás a decir no sin explicaciones extensas, no por dureza, sino por respeto a tus límites. Maquiavelo consideraba que quien no protege sus recursos termina sirviendo a los intereses de otros sin notarlo. La constancia empieza a producir un efecto acumulativo, no espectacular, pero profundo. Tu confianza deja de depender de resultados inmediatos y se apoya en algo más sólido, en la evidencia diaria de que cumples contigo mismo. Esa confianza es silenciosa, no necesita demostrarse. Se nota en la postura, en el ritmo, en la ausencia de prisa. Al mismo tiempo, ciertas relaciones se reconfiguran, algunas se enfrían, otras se vuelven más nítidas. No fuerzas nada, no reclamas comprensión. Permites que cada vínculo encuentre su lugar natural, según el nuevo estándar que encarnas. El orden siempre selecciona. Este tramo del año es decisivo, porque aquí se consolida la identidad. Ya no estás intentando cambiar, estás operando como alguien distinto. Las acciones ya no se sienten ajenas, son coherentes. Y la coherencia, sostenida en el tiempo, crea una forma de autoridad que no depende de títulos ni de reconocimiento externo. Maquiavelo advertía que el mayor peligro para quien avanza no es el enemigo visible,
sino la complacencia interna. Por eso, en 2026, aprenderás a revisar tus propios avances sin indulgencia, pero sin desprecio. Ajustarás temprano. Corregirás desviaciones pequeñas antes de que se conviertan en fracturas grandes. Sigues adelante con una calma que antes no conocías. No porque todo sea fácil, sino porque ya no todo te desestabiliza. Estás aprendiendo a gobernarte. Y quien se gobierna a sí mismo entra en una categoría distinta, más silenciosa, más sólida, más difícil de mover. A mitad del recorrido, empiezas a notar algo que no buscabas conscientemente. Tu relación con el silencio cambia. Ya no es vacío ni incomodidad. Se vuelve una herramienta. En 2026, comprenderás que hablar menos no es esconderse, es seleccionar. Cada palabra que no dices conserva energía. Cada reacción que postergas te devuelve control. Maquiavelo sabía que quien se explica demasiado cede terreno sin darse cuenta. El silencio empieza a ordenar tu entorno. Las conversaciones se acortan. Las discusiones innecesarias desaparecen. No porque evites el conflicto, sino porque ya no participas en marcos que no te benefician. Descubres que muchas tensiones solo existen mientras alguien las alimenta. Tú retiras ese alimento. Este año te entrenará para resistir la tentación de justificarte. Justificarse es una forma sutil de pedir permiso, y tú ya no lo necesitas. Las decisiones correctas no requieren consenso, requieren consistencia. Cuando tus acciones se repiten con precisión, el entorno se ajusta sin necesidad de explicaciones. Maquiavelo entendía que la reputación no se construye con discursos, sino con previsibilidad. Cuando otros saben qué esperar de ti, no porque lo prometas, sino porque siempre cumples, se genera una forma de respeto silencioso. En 2026, empezarás a sentir ese efecto. No inmediato, pero estable. También aprenderás a observar cómo reaccionan los demás ante tu calma. Algunos intentarán provocarte para recuperar control. Otros se mostrarán incómodos ante tu falta de urgencia. No respondes, no corriges. Dejas que se expongan solos. El autocontrol ajeno siempre se debilita frente a la estabilidad interna. Este periodo del año fortalece algo esencial: la distancia emocional correcta. No te desconectas de la realidad, te separas del ruido. Eso te permite evaluar con mayor exactitud. Cuando decides, lo haces sin prisa, pero sin duda. Esa combinación es rara. Y lo raro siempre altera dinámicas. Empiezas a elegir con más cuidado dónde colocas tu atención. No todo merece análisis, no todo merece respuesta. Maquiavelo advertía que gastar recursos en batallas menores debilita la posición general. En 2026, aprenderás a conservar energía para lo que realmente altera tu trayectoria. La disciplina ahora se expresa de forma externa, no como rigidez, sino como fiabilidad. Llegas cuando dices que llegarás. Cumples sin recordatorios. Terminas lo que empiezas. Estas acciones simples, repetidas, crean una imagen más poderosa que cualquier declaración de intenciones. A medida que el año avanza, tu presencia se vuelve más contenida, menos reactiva, más estable. No necesitas imponerte. Tu coherencia lo hace por ti. Maquiavelo sabía que la autoridad más difícil de desafiar es la que no busca imponerse. Este tramo también exige vigilancia. El progreso trae una tentación sutil: relajarse demasiado pronto. Tú no caes en eso, no porque vivas en tensión, sino porque entiendes que mantener el estándar es más difícil que alcanzarlo. Ajustas hábitos. Revisas rutinas, corriges pequeñas fugas antes de que crezcan. En 2026, no buscas reconocimiento. Buscas alineación. Y esa alineación empieza a sentirse como una base firme, no eufórica, pero confiable. Sabes quién eres cuando nadie mira. Sabes cómo actúas cuando no hay recompensa inmediata. Eso te vuelve difícil de manipular. Sigues avanzando sin anunciarlo, sin dramatismo, sin urgencia, porque ya no te mueves para demostrar. Te mueves porque has decidido quién gobierna tu conducta. Y esa decisión
sostenida en silencio, empieza a producir una forma de poder que no necesita validación externa para existir. Hacia este punto de 2026, algo se ha sentado definitivamente. Ya no reaccionas al mundo, empiezas a encuadrarlo. No aceptas automáticamente los términos que otros proponen. No respondes a cada estímulo como si fuera una obligación. Comprendes que quien define el marco controla el resultado y que la mayoría vive atrapada defendiendo posiciones que nunca eligió conscientemente. Maquiavelo entendía que el poder rara vez se gana en la confrontación directa. Se gana antes, cuando decides que merece atención y que no. Este año te enseña a retirar participación de juegos mal planteados. No discutes narrativas ajenas, simplemente no entras en ellas. Esa retirada no es pasiva, es estratégica. Empiezas a dominar el ritmo. Hablas más despacio. Decides con pausa, no porque dudes, sino porque no necesitas apresurarte. La prisa es un síntoma de inseguridad. La calma sostenida, en cambio, descoloca a quienes dependen de la reacción ajena para sentirse en control. Tú ya no les ofreces ese acceso. En este tramo aprendes a convivir con la ambigüedad sin ansiedad. No todo se resuelve de inmediato. No todo requiere cierre rápido. Mantener preguntas abiertas sin inquietud es una señal clara de fortaleza mental. La mayoría necesita respuestas rápidas para calmar su incomodidad. Tú soportas la espera sin perder dirección. 2026 también te muestra que explicar de más debilita. Cada explicación innecesaria filtra poder. Cada intento de ser comprendido por todos diluye tu posición. Maquiavelo advertía que la claridad no consiste en decirlo todo, sino en decir solo lo necesario. Aprendes a responder poco o a no responder en absoluto cuando el silencio genera mayor ventaja. Este control del marco se refleja en tus relaciones. No impones condiciones, pero las haces evidentes a través de tu comportamiento constante. La gente se adapta o se aleja. No lo gestionas emocionalmente. Lo aceptas como parte natural del orden que estás estableciendo. También descubres algo importante. No necesitas ganar todas las interacciones. Dejas pasar pequeñas pérdidas para proteger estructuras mayores. La paciencia estratégica sustituye el impulso de tener razón. Ves el tablero completo, no solo la jugada inmediata. A nivel interno, este dominio reduce el desgaste. Menos conflictos, menos fricción, menos decisiones reactivas. La energía que antes se perdía en tensión, ahora se conserva. Esa reserva te permite actuar con precisión cuando realmente importa. Maquiavelo sostenía que la previsibilidad bien administrada crea estabilidad, pero la imprevisibilidad selectiva crea respeto. Tú empiezas a manejar ambas. Eres consistente en principios, pero flexible en métodos. No todos pueden anticipar tu movimiento, pero todos reconocen tu coherencia. El resultado es una autoridad tranquila, no intimidante, pero firme. No ruidosa, pero evidente. Cuando hablas, pesa más porque hablas menos. Cuando decides, no retrocedes. No necesitas demostrar dureza. Tu estabilidad lo hace por ti. En 2026, ya no te defines por lo que dices que harás, sino por lo que haces sin anunciarlo. Has aprendido a controlar el marco interno antes que el externo. Y quien gobierna su marco interno rara vez pierde el externo por accidente. Avanzas sin dramatismo, con una claridad que no busca testigos. El ruido queda atrás. El enfoque se estrecha, y ese enfoque empieza a producir resultados que no necesitan explicación. En esta etapa de 2026 se produce un cambio silencioso pero decisivo. Dejas de perseguir objetivos y empiezas a consolidar identidad. Los objetivos se alcanzan o se pierden. La identidad permanece. Maquiavelo comprendía que quien no se define a sí mismo termina cumpliendo un rol que otros diseñan para su conveniencia. Este año corriges eso desde la raíz. Ya no te preguntas constantemente qué deberías hacer. Empiezas a preguntarte quién debe ser en cada situación. Esa sola variación
reorganiza tus decisiones. Las opciones innecesarias se descartan solas, no por esfuerzo, sino por incompatibilidad con el estándar que estás formando. Tu conducta se vuelve predecible en lo esencial y firme en los límites. Llegas a tiempo o cumples lo acordado. No prometes lo que no puedes sostener. No compartes más de lo necesario. No reaccionas para agradar. Estos comportamientos simples envían señales claras. Las personas responden a señales, no a discursos. Maquiavelo observaba que el respeto surge cuando hay alineación entre palabra y acción. En 2026, esa alineación empieza a ser constante. No perfecta, pero honesta. Cuando fallas, corrige sin excusas. Cuando aciertas, continúa sin celebrarlo en exceso. Esta sobriedad emocional estabiliza tu carácter. También aprendes a tolerar la fricción que produce el cambio de identidad. Algunos entornos no están diseñados para alguien que ya no negocia sus estándares. No discutes, te ajustas o te retiras. El orden no se impone, se mantiene, y mantenerlo a veces implica distancia. Este año te enseña a medir las decisiones por su impacto acumulativo, no por su comodidad inmediata. Cada acción cotidiana refuerza o debilita la imagen interna que tienes de ti mismo. Esa imagen se convierte en referencia. Cuando es estable, la duda pierde fuerza. Maquiavelo entendía que la disciplina auténtica elimina la necesidad de supervisión externa. Tú empiezas a funcionar así. Nadie tiene que empujarte. Nadie tiene que recordarte. Cumples porque hacerlo ya forma parte de quién eres, no de lo que deseas parecer. A medida que esta identidad se consolida, tu energía se distribuye mejor, a menos dispersión, menos desgaste, más profundidad. No haces más cosas, haces las correctas con mayor presencia. La calidad sustituye al exceso. Este tramo también exige vigilancia interna. El ego puede intentar apropiarse del progreso. Tú lo mantienes a raya con hechos, no con autoengaños. Revisas hábitos, ajustas rutinas. No permites que la comodidad se disfrace de merecimiento. 2026 no te convierte en alguien distinto de un día para otro. Te convierte en alguien coherente, y la coherencia sostenida produce una forma de autoridad silenciosa que no necesita imponerse en sí. Reconoce, sigues avanzando, sin ruido, sin urgencia, con una identidad que ya no depende de circunstancias externas para mantenerse firme. Has dejado de construir sobre deseo. Ahora construye sobre estándar. En esta fase de 2026, todo se reduce a una sola diferencia esencial: ejecutar o no ejecutar. Ya no se trata de ideas, ni de intención, ni de comprensión. La mayoría sabe que debería ser. Muy pocos lo hacen de forma consistente. Maquiavelo entendía que el conocimiento sin acción no es sabiduría, es carga. Y la carga, cuando no se usa, termina debilitando. Aquí descubres algo incómodo. No necesitas más información. Necesitas menos fricción. El progreso deja de ser una cuestión intelectual y se vuelve mecánico. Diseñas el entorno para que la acción correcta sea la opción más simple. Proteges el tiempo, reduces distracciones. Eliminas decisiones innecesarias. La disciplina deja de sentirse como fuerza de voluntad y empieza a parecerse a orden. En 2026, aprendes a actuar incluso cuando la claridad es parcial. Esperar condiciones perfectas es una forma sofisticada de evasión. Te mueves con lo que sabes ahora y corriges mientras avanzas. Maquiavelo veía en esto una ventaja decisiva en quien actúa primero. Aún con información incompleta, suele dominar el terreno antes de que otros terminen de analizarlo. La ejecución constante produce un efecto psicológico profundo. Empiezas a confiar en ti mismo, no por optimismo, sino por evidencia. Haces lo que dices, cumples incluso cuando nadie lo registra. Esa fiabilidad interna elimina la duda, y la duda, una vez disuelta, deja espacio para una calma difícil de perturbar. Este año te enseña a separar el drama del proceso. No todo avance
se siente poderoso. La mayoría de los días son ordinarios. Ejecutas, igual en repetición, sin emoción. Precisión, sin espectáculo. Eso es lo que la mayoría no soporta. Tú sí, porque ya no buscas sensaciones. Buscas resultados acumulados. Maquiavelo sabía que la fortuna favorece a quien está preparado, no a quien espera. La preparación no es entusiasmo, es repetición. Acción repetida, hasta que se vuelve instinto. En 2026, construyes ese instinto. Ya no negocias contigo mismo. El debate interno se reduce. La acción ocurre. Empiezas a medir el progreso por entradas, no por salidas. Sueño, entrenamiento, estudio, trabajo profundo, reflexión. Ajustas sin juicio. Corriges sin culpa. La ejecución exige humildad, porque la realidad devuelve retroalimentación sin suavizarla. Aceptas esa franqueza y la usas. También aprendes a terminar. Finalizar tareas libera energía mental. La energía liberada acelera la siguiente acción. Este ciclo crea momento, no espectacular, pero constante. Mientras otros se dispersan, tú cierras. Mientras otros hablan, tú completas. En este punto, ya no necesitas motivación. La motivación es inestable. Tú operas desde estructura. No esperas sentirte listo. Actúas porque es el siguiente paso lógico dentro del sistema que diseñaste. Esa lógica, sostenida, se vuelve ventaja. 2026 te revela una verdad simple. La intensidad impresiona. La constancia domina. El que aparece cada día, incluso a un nivel moderado, supera al que espera condiciones ideales. Tú ya no esperas. Te mueves en ajustas en repites. La ejecución silenciosa empieza a separar definitivamente tu presente de tu pasado. Lo que antes parecía un esfuerzo ahora es rutina. Lo que antes costaba decisión, ahora ocurre sin fricción. No porque sea fácil, sino porque es familiar. Sigues adelante, sin anunciarlo, sin medir cada paso por la reacción externa. Sabes que el tiempo hace visible lo que la disciplina construye en silencio. Y tú estás ejecutando lo suficiente como para permitir que ese tiempo juegue a tu favor. Hacia el tramo final de 2026, ocurre algo que no se anuncia ni se celebra. Simplemente se manifiesta. Dejas de intentar volverte fuerte y empiezas a darte cuenta de que ya no eres fácilmente movible. No por rigidez, sino por equilibrio. Has construido suficiente control interno como para que el entorno pierda capacidad de manipulación. Eso es volverte intocable. Ser intocable no significa ser temido, ni distante. Significa no reaccionar desde la herida, no decidir desde la urgencia, no ceder desde el cansancio. Maquiavelo entendía que el individuo más peligroso no es el agresivo, sino aquel que no puede ser arrastrado fuera de su centro. En 2026, comienzas a habitar ese centro con naturalidad. Las emociones siguen ahí. La diferencia es que ya no gobiernan. Sientes enojo sin actuarlo. Deseo sin obedecerlo. Miedo sin rendirte a él. Esta separación entre sensación y acción crea una calma profunda. Y la calma, sostenida, se convierte en claridad. La claridad mejora el tiempo. El buen tiempo genera ventaja. Ya no te apresuras a demostrar nada. La urgencia era una señal de inseguridad que has dejado atrás. Ahora eliges el momento adecuado, no el emocional. Observas más, esperas más, actúas con menos movimientos, pero más decisivos. Esta economía de acción desconcierta a quienes viven reaccionando. Maquiavelo sabía que el control se pierde cuando la emoción desplaza a la razón. Tú ya no permites ese desplazamiento, no porque seas frío, sino porque eres consciente. Has aprendido a reconocer los juegos sin entrar en ellos, a detectar provocaciones sin responder, a retirarte sin dramatismo cuando el alineamiento desaparece. En este punto del año, también cambia tu relación con el respeto. Ya no lo buscas,
tampoco lo exiges. Simplemente ocurre. Las personas ajustan su conducta a tu alrededor. Algunos con admiración, otros con resistencia. Ambas reacciones confirman que has cambiado de posición interna. Aprendes a establecer límites sin discursos. La distancia se convierte en una herramienta limpia. No amenazas, no explicas. Te alejas cuando es necesario. Esa capacidad de retirarte sin culpa preserva energía y dignidad. En 2026, la dignidad deja de ser negociable. Aceptas que no todo merece respuesta, que no todos merecen acceso. El silencio y la ausencia se vuelven respuestas completas. Maquiavelo entendía que a veces el movimiento más fuerte es no moverse. Tú lo comprendes no como teoría, sino como práctica diaria. Este estado reduce la ansiedad. Te concentras en lo que controlas en proceso, hábitos, conducta. El resto pierde peso. Cuando otros entran en pánico, tú te estabilizas. Cuando otros se apresuran, tú esperas. Cuando otros dudan, tú actúas. El contraste se vuelve evidente sin que lo señales. Has construido una fortaleza interna, no aislada, pero protegida. Tus rutinas sostienen tu claridad. Tus estándares sostienen tu identidad. Revisas, corriges, mantienes. Sabes que conservar es más difícil que transformar, y por eso permaneces atento. 2026 no te convierte en alguien distinto, te convierte en alguien estable, bajo presión. Y esa estabilidad es una forma de poder silencioso que no se puede fingir ni improvisar. Se entrena, se mantiene, se respetan, avanzas hacia el cierre del año sin euforia ni desgaste, con una compostura que antes parecía lejana. Ya no estás buscando convertirte en algo. Estás sosteniendo lo que has construido. Y eso te coloca en una posición desde la cual muy pocas cosas pueden sacarte de equilibrio.